Muy buen día a todos. Debido a la contingencia y que tenemos que tomar clases en línea, vi la forma más práctica de poderles enseñar lo que les voy a pedir directamente ya en sus proyectos finales para la materia de sistemas estructurales ejecutivos. Con ello, y como primer tema, como ya les había mencionado hace 8 días, voy a querer lo que son las instalaciones hidráulicas de su proyecto. Si tienen alguna duda de cómo van a empezar a realizar estas instalaciones y cuáles van a ser los criterios que ustedes van a tomar para mencionar lo que son las mismas instalaciones de sus edificios, van a ser las siguientes. En este caso, les dibujé un ejemplo de un proyecto y aquí vamos a tener lo que es 1 y 2 edificios, de lo que ustedes van a tener directamente ya en su propuesta. De aquí, ustedes van a proponer en primera instancia, en su conjunto general, cómo van a distribuir esa red hidráulica, esa red de agua. Por ejemplo, si ustedes van a suministrar a este edificio y a este edificio, va a ser su red general de suministro. También, en el dado caso que vayan a suministrar algún almacenamiento de agua, también lo tienen que marcar. Va a ser su red general, ese va a ser su plano directamente en su proyecto completo. De aquí, después, ustedes van a proponer y van a realizar la instalación de cada uno de los conjuntos o de cada uno de los edificios. Por ejemplo, si van a tener el edificio 1, en el edificio 1 ustedes van a proponer toda la instalación y toda la red de cómo van a conectar toda esa agua a su edificio. Si tienen un almacenamiento también a base de tinaco, también van a mostrar ya directamente cómo se va a conectar esa instalación al mismo. De igual manera, si ustedes, por ejemplo, tienen ese edificio, en otro plano van a hacer un zoom y van a poner lo que es su cisterna, lo que es la bomba del agua, lo que es el suministro de la bomba de agua a su almacenamiento de la parte de azotea, que es el tinaco, y de aquí a repartir el agua. Es lo que van a hacer en sus instalaciones hidráulicas. Puede surgir el comentario que tienen, por ejemplo, jardines, van a suministrar o van a regar jardines, tienen algún otro elemento fuera de esa edificación, o por ejemplo, sistemas contra incendios. Eso lo vamos a proponer en otro plano, en otra propuesta de instalación, para no saturar la instalación. Aquí en instalaciones hidráulicas solo se va a proponer el suministro a los muebles sanitarios de sus edificios. Es lo que yo quiero que realicen para este plano de instalación hidráulica. Pero si en el dado caso que van a tener, por ejemplo, almacenamiento para sistemas contra incendios o riego para sus jardines, en su plano general sí van a identificar, por ejemplo, dónde se va a suministrar su almacenamiento de agua. Hasta ahí va a terminar ese plano, hasta ahí va a marcar, o ustedes van a generar la indicación necesaria que están diciendo. Ahí va a llegar lo que es la toma general, va a llenar ese suministro, y después ya en el plano de jardinería o de sistemas contra incendios vamos a especificar a detalle cómo va a ir la instalación. Eso es lo que ustedes deben entregar, y consecutivamente pues su isométrico y las especificaciones. Recuerden que en su plano debe de llevar tanto el tamaño de la tubería, si va a ser por ejemplo de media pulgada. Recuerden que hay que señalar los codos, y automáticamente en su isométrico pues también debe de ir marcado y debe ir generalizado todos esos elementos que va a llevar su instalación. De ahí también todos los detalles necesarios para especificar cómo va a ir las conexiones para sus WC, qué tipo de WC va a ser, qué tipo de lavabo, y todo eso debe de ir ya especificado en el plano. De aquí había otro comentario que no sabían cómo calcular el almacenamiento de agua o cómo saber la capacidad del tinaco y de la cisterna. Para lo que es el cálculo de lo que es la cantidad de agua que se necesita, es a base de una demanda diaria dependiendo la función del edificio. Yo les voy a incluir en lo que es la asignación de la tarea o del trabajo que tienen que entregar hoy
les voy a anexar fotografías o les voy a anexar el documento directamente para que ustedes vean la dotación diaria que van a necesitar en su edificación. Sea ejemplo, una casa habitación necesita una dotación diaria de 150 litros por persona. Y eso es lo que necesita diario esa persona, dependiendo del cálculo, por ejemplo, cuántas veces va al baño, se lava las manos, se baña, todo eso va a razón de. Si ustedes, por ejemplo, tienen una casa habitación con una demanda diaria de 150 litros y ya entrando ya al análisis, pues ¿cuántas personas van a generarse? Aquí me está diciendo que por persona necesito 150. Bueno, yo voy a tener 4 cuartos y por cada cuarto yo voy a considerar a 2 personas y automáticamente yo sé que voy a necesitar 8 personas en mi casa habitación o voy a necesitar suministrar agua a esas 8 personas y por ende yo voy a multiplicar esos 150 litros por las 8 personas. Esa es la forma de analizar y de tener la cantidad de agua que se necesita diaria. Comúnmente en estos cálculos, en cualquiera que ustedes hagan, por ejemplo en oficina, creo que les piden por oficina o por metro cuadrado o por área que ustedes van a tener, tienen que aumentarle un criterio. Por ejemplo, en casa habitación se le aumenta una persona más. ¿Por qué? Porque posiblemente tengan visitas y por eso se les va a aumentar a esa persona más. En oficinas, de igual manera, le aumentan un porcentaje más, una persona más, un área más, para tener la dotación diaria de agua. Esto es para su dotación diaria. Ya teniendo la dotación diaria, nosotros vamos a pasar a analizar el total de agua que vamos a necesitar tanto para el tinaco como para para nuestra cisterna. De aquí nos dice el cálculo de almacenamiento de agua. Vamos a tener que la capacidad del tinaco cuando se tiene una cisterna debe de ser solo de 1/4 o de 1/3 de la demanda diaria que nosotros vamos a tener en nuestra edificación. Sea, por ejemplo, aquí se hizo un cálculo que para la capacidad del tinaco, la dotación diaria ya de total de personas es de 1200 litros. Si queremos 1/3, pues se divide entre 3 y nos marca que la capacidad del tinaco que nosotros debemos de tener mínimo es de 400 litros. Si nosotros lo hacemos a 1/4, necesitamos una dotación diaria de 300 litros. Entonces, eso es lo que necesitamos para nuestro almacenamiento a base de tinaco. De aquí vamos a pasar a la dotación de la cisterna. Bueno, punto. Acá nos dice que porque nosotros manejamos 1/3, porque nosotros vamos a suministrar agua de la cisterna al tinaco y debe de tener un funcionamiento tanto la bomba como lo que es el almacenamiento de la misma cisterna para que empiece a circular el agua directamente en nuestro espacio. Si ustedes dan, por ejemplo, más agua en almacenamiento de tinaco, la bomba va a permanecer un poco más estática. Y las bombas estáticas pues van a generar cierto desgaste por el arranque que tiene que tener un funcionamiento seguido la bomba para que no tenga algún desgaste interno después de que descanse cierto periodo. Por ejemplo, si ustedes ponen un tinaco en lugar de 400, ponen un tinaco de 1200, quiere decir que en 3 días no se va a prender la bomba, puede llover, la intemperie puede hacer, por ejemplo, que la bomba empiece a generar cierto sarro directamente en su interior, porque pues, el agua tiene sal, genera sarro, entonces automáticamente va a tener algún impedimento para que la bomba trabaje de forma adecuada. Por eso necesitamos calcular que la bomba tenga cierto funcionamiento seguido. Por eso se calcula de esta manera. Después, para calcular la cisterna es un poco más sencillo. Aquí lo que nos marca, de acuerdo a las normas técnicas complementarias para el diseño de instalaciones hidráulicas, nos dice que nosotros necesitamos contemplar que la red va a tener un descanso, la red o nuestra línea general va a tener un descanso ciertos días, no nos van a mandar agua en cierto periodo de tiempo. De ahí, pues nosotros debemos de contemplar ese periodo de tiempo. El periodo de tiempo mínimo nos dice que van a ser 3
demandas diarias de agua que debe de tener la cisterna. Entonces, ya en caso práctico, vamos a tener que la capacidad de cisterna va a ser igual a la demanda diaria, que van a ser 1200 litros, por 2 veces la demanda diaria, que serían los 1200 litros. Entonces, la capacidad de cisterna va a ser igual a 3600 litros. Eso es lo que necesitamos mínimo. Ya nosotros, a razón de un análisis de campo, un análisis de decir, bueno, en mi sitio si va a haber mucha agua o tenemos agua toda la semana o reparten los días cada tres días, entonces eso ya depende lo que nosotros debemos de tener en capacidad de cisterna. Lo que es el cálculo de la cisterna es más sencillo. Si ustedes necesitan 3600 litros para su cisterna y la volumetría para el agua que nosotros vamos a tener, que es 1 por 1 por 1, 1 metro cúbico, va a ser igual a 1000 litros. Entonces yo sé que necesito 3.5 metros cúbicos para almacenar los 3600 litros de la cisterna. Eso es lo necesario o lo mínimo para tener un almacenamiento de agua en nuestro proyecto. Ahorita más adelante les voy a explicar lo que es el cálculo para obtener la fuerza necesaria para nuestra bomba y algunos criterios que necesitan analizar para su cisterna. Ya después de que nosotros hayamos terminado con el análisis de la capacidad de litros que necesitamos en nuestra cisterna y sacar las dimensiones, va a haber un criterio importante que ustedes deben de considerar al momento de sacar lo que es la dimensión total, que es un punto importante para lo que es la cisterna, es considerar que los 3600 litros o los 3.5 metros cúbicos que ustedes van a tener en su cisterna deben de conllevar la capacidad total del agua, pero en la parte superior deben de considerar una altura de 40 centímetros más para lo que son los servicios de la cisterna, que es el flotador, la conexión de la bomba y también impedir que el agua choque directamente con nuestra losa y humedezca más de lo normal, la sude y con ello empieza a penetrar el agua directamente a nuestra losa. Ese criterio lo deben de considerar para poder obtener la altura total de su cisterna. Y de aquí entramos al siguiente tema, que es cálculo de bomba de agua. De aquí yo les voy a poner un ejemplo claro, un ejemplo para que ustedes se guíen y puedan sacar lo que es la capacidad de su bomba en sus proyectos, que es, el ejemplo es, calcula la potencia en caballos de fuerza de una bomba para llenar un tinaco en una edificación de 2 niveles. Los primeros parámetros que nos va a solicitar este cálculo es obtener la carga de succión o obtener la carga estática y obtener la carga de fricción. La carga de succión va a ser la altura que tenemos en la cisterna de la pichancha a la bomba. Esa va a ser la altura que nosotros tenemos y en este caso o en este ejemplo nos dice que tenemos una altura de 2 metros. Después nos dice cuál va a ser tu carga estática. La carga estática va a ser la altura de nuestra bomba hacia nuestra losa. Esa va a ser nuestra altura total que vamos a considerar como una carga estática. Y la carga de fricción nos dice que la desconocemos. ¿Por qué? Porque va a tener una variante, una acción de empuje directamente en nuestras distancias que debemos de considerar. Entonces nos dice, ¿cómo obtengo una carga de fricción? Pues está en la siguiente fórmula, que es el desplazamiento horizontal más la multiplicación del 10% de las distancias que tengo, que en este caso los 2 metros de altura de la pichancha a la bomba, los 8 metros que tengo de la bomba hacia mi losa y los 6, estos 6 van a ser la distancia que yo voy a tener de donde tengo o donde gira mi tubería y está ya directamente en mi losa hacia mi tinaco. Esta va a ser la distancia de los 6 metros y es con lo que nosotros vamos a trabajar para sacar nuestra carga de fricción.
Haciendo nuestra operación, 6 metros más la sumatoria del 10% de la sumatoria de esto, nos va a salir 7.6 metros. Este valor es la cantidad de acción que va a tener o las fricciones que vamos a tener directamente en nuestro empuje de agua cuando la bomba se accione. Y con estos valores vamos a obtener lo que es nuestra altura total. ¿Cómo la obtenemos? Sumando los 2 metros de succión, los 8 metros de la estática y los 7.6 de la carga de fricción, para que me dé un valor de 17.6 metros. Ya con esto vamos a proceder a utilizar la fórmula para obtener los caballos de fuerza de nuestra bomba, y es con los siguientes datos. Primero necesitamos conocer los litros que vamos a renovar. Aquí nos dice, en un tinaco de 1100 litros, vamos a considerar que la bomba no va a llenar todo el tinaco. Tenemos todavía considerar o restarle 100 litros menos. Pero también el flotador debe tener una acción o un descanso para que el agua no impida el choque, o si está subiendo agua no la pare totalmente. Entonces vamos a restarle otros 200 litros a nuestro cálculo. Con ello, este es un parámetro que pueden tener variantes, y eso ya ustedes lo proponen directamente en el llenado de su cisterna, y nos dice, bueno, yo le voy a restar 300 litros, entonces lo que yo quiero que rellene mi bomba van a ser 800 litros. Y luego ya voy a mi siguiente pregunta, ¿qué tiempo quiero que se llene mi tinaco? Entonces lo que yo voy a poner en este ejemplo es, bueno, yo quiero que se llene en 10 minutos. En 10 minutos tiene que llenarnos esos 800 litros. Es muy importante conocer estos parámetros para utilizar la fórmula, que es lo que vamos a ver más adelante. Terminando con los datos, lo que nosotros necesitamos pasar es esos 10 minutos a segundos. Entonces lo único que tenemos que hacer es 10 minutos por 60 segundos, que equivale cada minuto. Vamos a obtener 600 segundos que tiene que tardar en llenar mi tinaco. Con ello voy a pasar directamente ya a mi fórmula para obtener los caballos de fuerza, y es la división. Gasto en litros por segundo. ¿Cuántos litros debe de estar llenándose el tinaco cada segundo? Eso lo obtenemos dividiendo los 800 litros que va a llenar entre los 60 segundos que yo quiero que llene mi tinaco, y me va a dar mi cantidad de litros que está llenando por segundo. Está llenando 1.3 litros por segundo el tinaco, esa bomba. Después vamos a multiplicarlo por la altura total que sacamos anteriormente entre este 76 es constante de la fórmula que nos marca el total o el análisis del esfuerzo que va a tener la bomba, y esto es el rendimiento que tiene. Este porcentaje o esta cantidad es variante dependiendo cada bomba, cada producto, y sería necesario como ir analizando qué bomba vamos a tener, pero esto es comúnmente igual constante. Si ustedes quieren manejar 0.66, está bien, es una constante en los productos de bombas o la eficiencia de la bomba que nosotros vamos a considerar. Haciendo toda esta operación nos va a salir 0.466. 0.466 redondeado me va a dar 0.5 caballos de fuerza. Quiere decir que ustedes deben de colocar una bomba de medio caballo. Y con esto sería su cálculo y los cálculos que necesito para su proyecto. Cualquier duda, no olviden mandar mensaje o directamente en los comentarios de la plataforma para que también se vayan solucionando. Nos vemos y espero sus trabajos.